La expedición Ruta Quetzal BBVA 2013 entra en Gante, la tercera ciudad más importante de Flandes. El origen de Gante está situado en el siglo VII, cuando se fundó una pequeña aldea en la confluencia del Escalda, el mayor río de Flandes, con su afluente el Lys. De ahí procede el origen etimológico de su nombre, Ganda, que significa confluencia en lengua celta. Para defender la villa de los ataques de los normandos, los condes de Flandes levantaron junto al río Lys una imponente fortaleza, conocida como Gravenstein, la sede del condado. El castillo fue construido entre 1157 y 1191 por Felipe de Alsacia, un noble flamenco que perdió su vida en las cruzadas. Desde entonces el castillo de los condes ha desempeñado numerosas funciones a lo largo de la historia de Gante, desde Casa de la Moneda, cárcel municipal, hasta almacén de algodón. En plena Edad Media, Gante era más grande que Londres y rivalizaba con París por la afluencia de mercancías y géneros. El sistema de canales representaba verdaderas autopistas para los comerciantes y vendedores que traían sus mercancías directamente hacia el Mar del Norte. Aquí en el Prinsenhof, el 24 de febrero, se anunció con campanadas y tiros de cañón el nacimiento de un príncipe. Ninguno podía imaginar que este pequeño de Gante iba a ser el emperador de una región tan grande que nunca se veía bajar el sol. Al escuchar del nacimiento de este primer heredero masculino, todos vinieron aquí para saludar al duque de Philip. El pequeño Carlos se bautizó con mucha grandeza en la iglesia de San Juan. Gante tiene una importante vinculación con España. Aquí nació el 24 de febrero de 1500 Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico. Hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, nieto de los reyes católicos, el joven príncipe vino al mundo durante la celebración de un baile en un palacio de Gante que desde entonces se conocería como Prinsenhof, la casa del príncipe. Un palacio del que sin embargo no queda resto alguno. Su madre, la archiduquesa Juana I de Castilla, comenzó a sentir fuertes dolores en el vientre. Se retiró a su aposento donde, sin ayuda de nadie, dio a luz a su primer hijo a las 3:30 de la madrugada del martes 24 de febrero de 1500. El joven príncipe sería bautizado en la Catedral de San Babón el 7 de marzo como Carlos, por deseo del padre y en recuerdo de su bisabuelo, Carlos el Temerario, muerto en la batalla de Nancy en 1477. Buenos días, señores y señoras. Mi nombre es Daniel Termont. Soy el alcalde de la ciudad de Gante, en Bélgica. Estamos aquí en una antigua abadía y es la abadía de St. Peters. En algunos minutos vamos a ver los jóvenes del grupo que están aquí y pienso que estamos muy contentos que podemos decir buenos días y bienvenido a los jóvenes españoles que están aquí. Gante, pienso, es una ciudad muy bien para visitar porque es aquí en Gante que en el año 1500 Carlos V nació, pero después Carlos V estaba venido aquí también en el año 1549 para castigar los gente de Gante porque no quieren pagar los impuestos que Carlos V ha preguntado de la gente de Gante.
Un nuevo día, el que todos estábamos esperando. Amanece sobre el campamento de Ruta Quetzal BBVA 2013 en Gante. Buenos días, hoy el día que todos estáis esperando ha llegado por fin. Todo el mundo arriba, es la hora de despertar. Comienza un nuevo día, comienza una revolución. Todo el mundo arriba, hoy el día que todos estaban esperando comienza por fin. A ver, cuéntame, ¿qué tal habéis dormido? Muy bien, de lujo, pero nos despertamos muy pronto. Tengo más sueño aún. Estamos despertando del monitor que se tardó para llevarnos a bañarnos. Y queremos ser los primeros porque hace mucho frío y los primeros tienen más tiempo. Hoy la gran aventura de despertar a tu monitor e intentar no ganarte un desayuno es... Pasamos una noche muy dura y nada, nos hemos dormido, ha pasado luna y no nos hemos enterado de nada. Tras el desayuno, la expedición embarca en los autobuses rumbo a Amberes. Situada apenas a 50 kilómetros de Gante, Amberes es la segunda ciudad más importante de Flandes gracias al río Escalda. Su puerto está considerado el más importante de Europa después de Rotterdam. El puerto de Amberes es el centro de distribución de innumerables recursos para la industria, la construcción y la alimentación. Gigantescas grúas se levantan para el traslado de los contenedores que llegan y son enviados a todos los lugares del mundo. Aquí trabajan 55.000 personas. Estamos aquí en el puerto de Amberes, el segundo puerto de Europa. Ya hemos transcurrido una pequeña parte, hemos pasado por la parte histórica de este puerto y les hemos dicho que Napoleón ha sido el que ha mandado construir este puerto como punto estratégico para poder atacar a Inglaterra. Este puerto, por los grandes niveles de marea que hay en el río, está construido totalmente en diques secos, en dársenas. Desde el puerto de Amberes se reparte por Europa, tanto por camiones o por vía férrea. Atrás de mí ven ustedes la gran especialidad del puerto de Amberes, que son los contenedores. Hay más de 2,5 kilómetros de muelle con contenedores. El puerto petroquímico es el segundo a nivel mundial y la superficie total del puerto de Amberes es de 135.000 kilómetros, quiere decir más que la ciudad de París. La estratégica situación del núcleo urbano original de Amberes en una isla del río Escalda, en el extremo de un inmenso estuario del Mar del Norte, permitió desde los inicios de la ciudad que los barcos pudieran atracar con facilidad, permitiendo que desde el siglo XIII Amberes fuera una de las principales ciudades comerciales de Europa. Pues estamos en el puerto de Amberes, que es el segundo más importante de Europa y el sexto del mundo. Por delante está el de Rotterdam y detrás el de Algeciras de España. Y ese, aparte de ser el segundo más grande de Europa, es en superficie el más grande del mundo. Aquí hay muchos barcos y contenedores que vienen desde China, pasando por el Canal de Panamá o de otras zonas de Asia, para traernos sus productos y que así los tengamos aquí en Europa. Después de conocer el Canal de Panamá y haber sido testigos del intenso tráfico marítimo internacional que se concentra en su canal interoceánico, entendemos muy bien la enorme importancia comercial del puerto de Amberes, cuya profundidad permite la navegación de barcos mercantes de gran calado. Amberes, la capital económica de Flandes, es sobre todo conocida por los diamantes, las piedras preciosas que le han hecho internacionalmente famosa. Desde el siglo XIII, las capitales del norte de Europa mantenían una línea comercial con Oriente a través de Venecia, a donde llegaban los diamantes procedentes de la India. En
Amberes surgieron en el siglo XV los primeros artesanos judíos que empleaban las técnicas de tallado más avanzadas, y ya en aquella época el 40% del comercio mundial de diamantes pasaba por Amberes. Hoy en día podemos encontrar en esta ciudad más de 1.500 empresas dedicadas al comercio de diamantes, y más de la mitad de los diamantes en bruto de todo el mundo pasan por aquí antes de ser pulidos y tallados para exhibir todo su esplendor en las joyerías de París, Tokio o Nueva York. ¿Qué te parece la catedral? Pues me parece una catedral increíble, es inmensa, con un montón de detalles, un montón de relieves, y me parece algo espectacular que lo haya podido hacer el hombre. Es increíble, sin palabras. En la vistosa y colorida Plaza Mayor o Grote Markt de Amberes nos encontramos las maravillas arquitectónicas de la ciudad, como el ornamentado edificio del ayuntamiento que todavía conserva el escudo de España en su fachada. La Plaza Mayor está dominada por la gran estatua de Salvius Bravo, un capitán del ejército romano, sobrino de Julio César, quien, según recoge la leyenda, terminó con la tiranía de Druón Antigón, el gigante del Escalda. Este cíclope cobraba un peaje a todos los barcos que quisieran atravesar el río bajo la amenaza de cortar la mano a los capitanes que amarraban en la zona. Bravo finalmente cortó la mano al gigante y la lanzó al Escalda, momento que recoge la fuente. De aquí procede el origen etimológico de Amberes, Antwerpen en flamenco, ant, mano, verpen, tirar. Siguiendo la estela histórica del emperador Carlos V, conocemos que en 1520 fue aquí en Amberes donde con solo 20 años el joven príncipe hizo su imponente entrada triunfal en la ciudad como señor de los Países Bajos. Las relaciones con España han dejado su impronta en la idiosincrasia de los habitantes de Amberes, que tienen fama en todo el país de altivos y orgullosos y se hacen llamar Sinjoren, que procede del vocablo castellano señores. Amberes es una ciudad que está muy unida a su río, que es el Escalda. En Amberes, todo amberino que nace dentro de las murallas españolas tiene el título de señor. Señor en flamenco, que viene de la palabra, como ya os he dicho, señor en español. En Amberes también conoceremos la historia del humanista español Francisco de Encinas, autor de la primera traducción del griego al castellano del Nuevo Testamento. Nacido en Burgos en 1518 y educado en Flandes, logró publicar en 1543, aquí en Amberes, el Nuevo Testamento en castellano, pues como señala él mismo en su dedicatoria al emperador Carlos V, la nación española es la única en Europa que no conoce el bien de una traducción del Nuevo Testamento, mientras que la lengua española es la más hermosa de las lenguas bárbaras. Encinas pudo entregar personalmente una copia del libro a Carlos V en Bruselas. Pero la publicación de esta traducción infringió el derecho exclusivo de la Iglesia Católica sobre la exégesis de las Sagradas Escrituras, es decir, la interpretación crítica y completa de la Biblia. Solo podía publicarse en una versión canónica en latín vulgar, la Vulgata. En el siglo XVI, la traducción de la Biblia a las lenguas nacionales no era solamente impedida y estrictamente controlada, sino que también era perseguida por ser considerada la base de la herejía. El 13 de diciembre de 1543, Encinas fue arrestado y encarcelado.
El Nuevo Testamento fue confiscado y destruido, aunque algunas copias escaparon de las manos de las autoridades y se han podido conservar para la historia. Nuestra ruta termina en la iglesia de San Carlos Borromeo. Tras la ocupación de Amberes por las tropas de Alejandro Farnesio en 1584, los españoles obligaron a los protestantes flamencos a abandonar la ciudad o convertirse al catolicismo en un periodo máximo de 4 años. En menos de 2 años, casi la mitad de la población de Amberes había emigrado. Como consecuencia de la contrarreforma iniciada por los jesuitas para hacer frente a la reforma protestante, se construyó la iglesia de San Carlos Borromeo, originalmente conocida como la iglesia de San Ignacio, en honor del fundador de los jesuitas, San Ignacio de Loyola. La iglesia fue construida por un jesuita, el médico y matemático François d'Aguilon. El interior de la iglesia comenzó a construirse en 1614 y se concluyó en 1621, inspirado en la iglesia de Jesús de Roma, la principal iglesia de los jesuitas. Parte de la decoración, incluyendo las pinturas del techo, se atribuyen al pintor flamenco Pedro Pablo Rubens. Como broche final a nuestro recorrido por Amberes, el aula de música de la expedición Ruta Quetzal BBVA ofreció un fabuloso concierto en el interior de la iglesia. El siguiente destino de la expedición es Brujas, conocida como la ciudad de los canales. El nombre de Brujas procede de la palabra celta brigia, que significa embarcadero. La conexión con el mar fue el origen del crecimiento comercial de Brujas en la Edad Media. El condado de Flandes, fundado en el año 862, incluía en sus inicios solo el territorio de Brujas. Balduino I, Brazo de Hierro, primer conde de Flandes, estableció su residencia en un castillo dentro del recinto amurallado levantado para proteger la ciudad del ataque de los vikingos. En el siglo X, a la ciudad fortificada se le añadió un puerto, el enclave que la convertiría en un centro comercial internacional y que le proporcionaría acceso directo al mar, conexión que fue el origen del crecimiento de Brujas. Durante la Edad Media en Brujas podían encontrarse productos de Inglaterra, Holanda, Borgoña, Picardía y buena parte de Francia. Hasta aquí llegaba el ámbar prusiano, la cerveza de Hamburgo, las pieles rusas de Novgorod, la madera y el bacalao noruegos. Numerosos comerciantes españoles viajaron a Flandes y formaron en Brujas una importante comunidad, y a ellos se sumaron los soldados de Carlos V. Muchos se quedaron y actualmente hay familias en Brujas de clara ascendencia española: los Ayala, Béjar, Pérez o Manrique. Brujas fue una encrucijada económica y cultural, la ciudad más internacional de Europa que los expedicionarios de Ruta Quetzal BBVA 2013 están a punto de descubrir. La visita de los ruteros comienza en el Hospital de San Juan, fundado en el siglo XII y uno de los más antiguos de toda Europa. El hospital cuenta con más de 8 siglos de historia de monjas y hermanos cuidando a peregrinos, viajeros y enfermos en dirección a Santiago, Roma y Tierra Santa. Sus salas medievales y la iglesia albergan una impresionante colección de archivos, instrumentos médicos y obras de arte. Enfrente de nosotros aquí es el hospital más antiguo de Europa. El hospital fue construido probablemente en el año 1100, más o menos.
Y el edificio más antiguo es enfrente de nosotros. Es en estilo románico. Mira las ventanas, son totalmente en madera, porque no teníamos vidrios en ese tiempo. La iglesia de Nuestra Señora de Brujas se construyó en el siglo XIII en el lugar que ocupaba una iglesia románica anterior. En el espacio del coro, detrás del altar mayor, se encuentran las tumbas de Carlos el Temerario, último duque de Borgoña, y de su hija, la duquesa María de Borgoña. El interior de esa tumba guarda un tesoro, una pequeña caja de plomo en la que está el corazón de su hijo, Felipe el Hermoso. En aquella caja negra del fondo se encuentra el corazón de Felipe II el Hermoso. Ha sido conservado acá y se le ha extraído. Igual se puede observar en las pinturas las imágenes donde se encuentra la representación de él y su corazón de fuera. Felipe, como su madre, también murió joven y también se convirtió en un personaje de leyenda al protagonizar una intensa historia de amor y desamor con su esposa Juana la Loca. Felipe murió en España, en Burgos, cuando solo tenía 27 años y acababa de ser nombrado rey consorte de Castilla. ¿Qué se siente ver aquí el corazón de Felipe II? No, es una experiencia muy interesante, se siente como lo que pretendían, que era demostrar toda esa opulencia y todo ese poder que tenían. Se siente realmente pues como, o sea, lograron la intención. La pieza del altar de la larga capilla en el pasillo sur alberga el tesoro artístico más famoso de la iglesia, una escultura de mármol blanco conocida como la Madonna de Brujas, creada por Miguel Ángel alrededor de 1504. Aquí en la Plaza Mayor y podemos ver uno de los edificios más importantes del siglo XIII, XIV y XV. Es el campanario. El campanario fue construido por los gremios para mostrar su poder y para mostrar su riqueza. Las casas que podemos ver al otro lado son todos casas de gremios y arriba sobre el techo podemos destacar algunos caracoles, algún gato. Las casas no tenían números en la Edad Media y la gente reconocía la casa a través de los símbolos que están sobre el techo. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote Markt, o Plaza Mayor. Durante 8 siglos, entre los años 1200 y 1983, en esta plaza se han celebrado mercados, torneos y desfiles, y aquí también eran ajusticiados los condenados a muerte. En el centro de la plaza, 2 estatuas recuerdan a 2 héroes que lucharon contra los franceses en 1302, Jan Breydel y Pieter de Koninck. Hemos llegado al lugar más fotografiado de Brujas, ¿sí? Con el canal, los barcos, las fachadas restauradas a la izquierda, fachadas medievales del siglo XIII, y con el campanario al fondo. ¿Qué te parece Brujas? Pues me parece como un cuento, estar por las calles aquí, es que es precioso, es que ir pasando por las tiendecitas con bombones, por los canales llenos de cisnes, es una pasada, es como estar en un cuento. A mí me parece una ciudad bastante interesante en sí, se parece a los demás, pero que tiene cierto encanto, y es que además, entre todo el ambiente, todo el turismo, todas las tiendas de chocolate y de todo, apetece estar aquí y con muchas ganas. Pues la verdad es que me está gustando mucho esta ciudad. Hemos visitado Bruselas, Amberes y Gante, y de todas esta es la que más me gusta. Hay mucha arquitectura así antigua y estoy encontrando Brujas una ciudad bastante interesante. Está muy bonito y aparte nos están enseñando toda la cultura de Brujas y lo que se hacía antiguamente en Brujas, como la producción de lana, de cerveza y todo eso. Uy, está muy bonito, muy interesante. Es como de cuento. Además todas las casitas son bajas y con los tejados que van escalonados, es como un pequeño castillo.
En el histórico edificio del antiguo Hospital San Juan, los expedicionarios conocen al anfitrión de Ruta Quetzal BBVA en Bélgica, la Cámara de Comercio de España en Bélgica. Las cámaras de comercio pueden dar consejos, pueden abrir posibilidades por los contactos, por los socios que forman parte de la Cámara. La Cámara en sí puede dar posibilidades de acceso para realizar periodos de prácticas, y ahí estamos limitados, lógicamente, por ley, por decirlo así, ¿no? Pero si tenéis alguna necesidad, algún problema, alguna duda, alguna ilusión, no dudéis de dirigiros a las cámaras de comercio, no a todas, porque algunos estarán hasta aquí de trabajo, pero a mí siempre. Muchas gracias. El broche final de la visita de Ruta Quetzal BBVA 2013 lo pone el aula de música de la expedición, que ofrece este concierto de despedida a unas jornadas memorables en tierras de Flandes. Hola Miguel, desde Lucerna, en Suiza, donde curso un máster de dirección de orquesta. Te mando un fuerte saludo y el agradecimiento por tanto que nos has ofrecido y nos has enseñado, tanto sobre la cultura, sobre el mundo y sobre las personas que lo pueblan. Os mando a todos apenas a unos metros de la iglesia de los jesuitas aquí en Lucerna. Un fuertísimo abrazo y hasta pronto.